En esta grabación voy a tratar de repetir los temas de los que estuvimos hablando el sábado pasado, que fue el primer encuentro del taller de Scribus. Aquí tengo Scribus abierto. Para empezar voy a dibujar con la herramienta forma un rectángulo. Haciendo clic y arrastrando, el primer clic define un vértice y el lugar donde suelto define el vértice opuesto por el centro de ese rectángulo. Ahí tengo un rectángulo dibujado, que básicamente se hace como en cualquier otro programa. Si pulso F2, se abre la ventana de propiedades. Una de las zonas de Scribus que más vamos a utilizar nos permite controlar muchas de las propiedades del elemento seleccionado, como por ejemplo su tamaño en el ancho y en el alto, su posición en la página. Yo por ejemplo definí que el margen exterior fuera de 10 milímetros. Marco en este cuadro de referencia uno de los puntos de la izquierda y le digo que en la posición en X sea 10, el rectángulo queda exactamente contra el margen de la izquierda. Ahora voy a dibujar un marco de texto con la segunda herramienta de la caja de herramientas, que es la letra T. Ahí dibujé un marco de texto. Al golpe de vista no hay mucha diferencia entre un rectángulo y un marco de texto. Inclusive en la ventana de propiedades, las propiedades son similares. Una de las formas de diferenciar un rectángulo con un marco de texto es abriendo la ventana de propiedades del contenido que se abre con la tecla F3. Esta ventana, propiedades del contenido, va a variar según lo que tenga seleccionado. Acá no tengo nada seleccionado y la ventana propiedades del contenido está vacía. Si yo selecciono un polígono, las propiedades del contenido no me muestran nada, pero si selecciono un marco de texto, me aparecen propiedades de texto. Así que podemos tener como guía para saber cuándo tenemos que utilizar la ventana de propiedades que se abre con F2 o la ventana de propiedades del contenido que se abre con F3, cuando estamos trabajando con marcos, ya sea de texto o de imagen. Si queremos afectar el exterior del marco, vamos a utilizar la ventana de propiedades que se abre con F2. Si queremos afectar, modificar el contenido del marco, ya sea el texto o la imagen según el tipo de marco, vamos a utilizar la ventana de propiedades del contenido que se abre con F3 o haciendo doble clic dentro del marco. Si yo hago doble clic en el marco, se me muestran las propiedades del texto. Ahora voy a dibujar un marco de imagen. El marco de imagen es la tercera herramienta de la caja de herramientas. Este tipo de marco sí se diferencia visualmente porque dibuja las diagonales. Cuando vemos el marco con sus diagonales, eso es un marco de imagen vacío. Cuando tengo seleccionado el marco de texto, las propiedades del contenido son las propiedades del texto, y cuando tengo seleccionado el marco de imagen, las propiedades del contenido son propiedades relativas a la imagen. En este caso no hay ninguna imagen, por eso no hay más información que esta. Hay otro tipo de marco, que es el marco de procesamiento, o marco de visualización, como dice acá, pero ese no va a funcionar en este caso porque no tenemos ningún motor instalado para procesar. Yo les había comentado que los marcos de procesamiento se utilizan, por ejemplo, para colocar contenidos en el lenguaje LaTeX, que se utiliza para renderizar fórmulas matemáticas, fórmulas químicas. Entonces hay que tener instalado en la máquina y configurado en Scribus LaTeX para que los marcos de procesamiento puedan justamente procesar LaTeX u otro tipo de lenguajes. Si yo hago clic sobre un polígono, no pasa nada. Si hago clic sobre un marco de texto, veo las opciones de texto en la ventana F3. Y si hago clic sobre un marco de imagen, lo mismo, pero con las propiedades de imagen. Si hago doble clic sobre un marco de texto, entro en modo de edición de texto. Ahí puedo escribir dentro del marco de texto. Otra forma de entrar en el modo de edición de texto es pinchando en el botón, en este botón, que es editar el contenido del marco de texto. Ahí estoy en el modo de edición del marco de texto. Igual siempre va a ser más rápido hacerle doble clic. Ven que aparece el cursor de ingreso de texto y podemos escribir dentro del marco de texto.
Del mismo modo, si hago doble clic en el marco de imagen, se me abre la ventana para colocar una imagen. Y si hago doble clic sobre un polígono, sobre este rectángulo que dibujé, se me abre la ventana de nodos para modificar la forma de ese rectángulo. Por ejemplo, si yo arrastro este nodo, le cambio la forma. Si le hago doble clic y le agrego, por ejemplo, un nodo por acá, tengo que darle a aceptar. Me mandó la ventana de nodos para el fondo, por eso no la veía, y hasta que no le dé a aceptar no me deja salir del modo de edición de nodos. Ahí volví al modo normal. Le cambié la forma a mi rectángulo, a la figura, con modificación de nodos. Inclusive, como ven, puedo hacer que los segmentos se conviertan en segmentos curvos. Y ahí le cambié la forma al marco. Otra cosa que se puede hacer, este marco de imagen, por ejemplo, yo lo puedo convertir, lo que hice fue clic secundario sobre el marco de imagen, convertir a polígono. Y ahora esto es un polígono. O lo puedo convertir de nuevo a marco de imagen, o lo puedo convertir a marco de texto. Ahora esto es un marco de texto. Así que lo mismo puedo hacer acá. Esto lo puedo convertir en un marco de texto. Y al hacer doble clic puedo empezar a escribir dentro de este marco que tiene una forma extraña. Si por ejemplo yo ahora a esto lo relleno con un texto cualquiera, un texto de prueba, y después yendo a las propiedades, a la ventana de propiedades, en línea, perdón, en trazo le pongo ninguno, acá en colores trazo le pongo ninguno, puedo tener una forma irregular para el marco de texto. No hace falta que yo le dé una forma extraña a un rectángulo y luego lo convierta en marco de texto para poder hacer esto. Directamente puedo modificar la forma de un marco de texto. Acá seleccioné el marco de texto rectangular, voy a forma dentro de la ventana de propiedades y acá voy a tener un botón dentro de forma que dice editar y eso me abre la paleta de nodos y puedo modificar directamente el marco de texto. Ahora voy a dibujar un marco de texto. Vamos a colocarle un texto de prueba, lorem ipsum de 5 párrafos y aceptar. Voy a seleccionar el texto, paso al modo de edición de texto, control A para seleccionar todo el contenido del texto que está dentro del marco, el que está a la vista y el que no se ve, y vamos a ir a propiedades de texto y le voy a achicar un poquito el tamaño para que se vea todo el texto dentro del marco. Vamos a separar los párrafos. Como vemos, todo el texto consiste en 5 párrafos. Scribus le llama a un texto completo, le llama historia. Este es un marco de texto que tiene cargada una historia. Esto también es un marco de texto que tiene cargada una historia, pero no toda la historia está visible. Este icono que aparece acá abajo a la derecha indica que hay más texto por colocar. De hecho, si se paran en ese indicador, ahí les aparece la información de la cantidad de caracteres que hay disponibles para completar la historia. Entonces, si pinchan ahí, el puntero se convierte en el correspondiente a esta herramienta que es la de enlazar marcos. Cuando tienen cargado el texto en el puntero, pueden pinchar sobre un marco vacío para enlazar el marco original con el marco vacío o pueden directamente dibujar un nuevo marco. Y ahora el texto que acabamos de cargar desde el primer marco queda desplegado en este segundo marco. Ven que acá, por ejemplo, tenemos los 3 primeros párrafos en el primer marco y los otros 2 párrafos en el segundo marco. Si yo achico el tamaño del primer marco de forma que entren los 2 primeros párrafos, el tercer párrafo se pasa al segundo marco, haciendo que el resto del texto que se veía en el segundo marco fluya, se mueva para dejarle espacio, y en este caso aparezca el iconito que indica que hay más texto por colocar, aparezca al final del segundo marco porque el espacio que definen los 2 marcos no es suficiente para desplegar toda la historia. Entonces acá lo que podríamos hacer es
para probar otra manera es dibujar un marco en blanco, seleccionar el iconito de que hay más texto por colocar y pinchar en el marco en blanco. Y ahí tenemos 3 marcos de texto que están enlazados y que tienen una historia. Es una única historia desplegada a lo largo de 3 marcos de texto. En este momento, que son solo 3 marcos de texto y que vimos en qué orden colocamos esos 3 marcos y cómo las enlazamos, fácilmente podemos seguir el orden, pero si fuera una publicación más larga, que tuviera muchos marcos de texto, fácilmente podríamos perder el orden en el que lo fuimos creando y podrían generarse confusión. Entonces, para saber el orden de enlazamiento de marcos de texto, podemos hacer visibles unas herramientas acá desde el menú Ver, Marcos de texto, Ver cadena de texto. Y ahí aparecen unas flechas que nos indican el orden de los marcos de texto. Perfectamente, un marco de texto que está enlazado con otro puede estar en otra página y el siguiente en una página anterior. O sea, lo pueden poner donde quieran. Puse un texto en el escritorio que no tiene mucho sentido porque lo que está fuera de las páginas no va a salir impreso o no va a quedar en el PDF que generemos. Si yo tengo un marco de texto vacío, también lo que puedo hacer es seleccionar el marco que contiene el texto, pinchar en el botón de enlazar marco de texto, que es esta herramienta de aquí, y luego pinchar en el marco vacío. Ven que aparece el mismo icono que nos aparecía al hacer clic en el iconito de que había más texto para colocar. Esa es una forma. Ahí hice control Z. Otra forma es pinchar en el marco que tiene el texto, pulsar la tecla N y ahí nos aparece también el icono de enlazar marcos de texto. Así que acá tengo el primer marco de texto con 2 párrafos, en el segundo voy a tener un párrafo, en el tercero voy a tener el cuarto párrafo y en el cuarto tengo el quinto párrafo. Ven que este párrafo empieza con la palabra vivamus. Si yo borro un marco de una serie de marcos encadenados, vamos a suponer este tercer marco, lo que va a pasar es que ahora en vez de tener 4 marcos tengo 3, pero la historia no se borró. El texto se reacomodó en los marcos disponibles. Ahora el marco que estaba acá fue el borrado, pero el segundo marco queda enlazado al que era el cuarto marco y el que desapareció fue el tercero. El contenido de los marcos enlazados vuelve a fluir y se acomoda al espacio disponible. Otra opción que tenemos es la opción truncar. Si nos paramos en el último marco de una serie de marcos enlazados y que tenga más texto por colocar, vamos a tener entre las opciones disponible la opción truncar. Si hago clic ahí, lo que va a pasar es que el texto que no estaba colocado se va a borrar y ahora, en este caso en particular, la historia queda conformada por 4 párrafos a lo largo de estos 3 marcos de textos enlazados. Lo que hicimos fue eliminar el texto que no estaba a la vista con la opción truncar. Ahora, si por ejemplo yo selecciono este marco de texto que empieza con la palabra quisque, hago control C, control V, me va a copiar un marco de texto igual al original en su forma, pero su contenido no va a ser igual al de este segundo marco de texto enlazado, sino que lo que copia es la forma de ese marco de texto, pero copia todo el contenido de la historia. Entonces acá lo que tenemos es la historia que empieza con Lorem Ipsum 2 veces. Una de esas veces se despliega a lo largo de estos 3 marcos y la otra está solo en este marco. Ahí está a la vista solo lo que cabe en el espacio disponible de ese marco. Otra cosa que podemos hacer es utilizar la herramienta desenlazar, que es esta. Si yo selecciono un marco que está dentro de una serie de marcos enlazados y pincho en el botón de desenlazar, vemos que ese marco con respecto al marco anterior perdió el enlace, se desenlazó. Entonces, la historia que empezaba en el primer marco sigue estando allí, pero ya no continúa en el segundo marco ni en los sucesivos. El segundo y tercer marco en este caso siguen enlazados entre sí, pero están vacíos. Yo ahora podría, por ejemplo, este marco que tiene la copia de la historia, enlazarlo con, por ejemplo, la tecla N
con este marco que, como está enlazado con este tercer marco, la historia sí va a fluir entre esos tres marcos. Bien, yo creo que esto es más o menos lo que comenté el sábado pasado. Espero no haberme entreverado demasiado. Me quedaría ver dos cositas más. Si queremos acomodar los marcos a una posición en particular en la página, podríamos hacer como comenté, creo que un poco más temprano, ir a la ventana de propiedades y en las coordenadas poner la posición exacta. Si pongo 10 y pongo 30, yo sé que esos son los márgenes que le había definido al documento al crearlo, así que va a quedar exactamente ahí. Pero algo más práctico es activar la opción de adherir a guías. Entonces, cuando muevo un marco de texto, se va a pegar a las guías y a los márgenes. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar el contenido de estos tres marcos que están enlazados. Voy a enlazar este primer marco con estos tres marcos enlazados. Ahora quedan los cuatro enlazados. Y ahora voy a cargar más texto de prueba. Ahí le puse 10 párrafos de texto de prueba. Entonces es una única historia que fluye a través de cuatro marcos de texto. Vamos a ponerlos en un orden lógico, pegados a los márgenes. Y vamos a colocar más texto. Texto de prueba, vamos a ponerle 25 párrafos. Vamos a ponerle unas guías a la página. Administrar guías. Y vamos a poner columnas. 3 calles para tener 4 columnas. Espaciadas por 6 milímetros. Le voy a dar aplicar a todas las páginas, pero no quiero que el cálculo de los anchos de las columnas se haga con respecto al ancho de la página, sino con respecto al espacio disponible dentro de los márgenes. Así que voy a pinchar aquí en márgenes y pincho en aplicar a todas las páginas. Entonces ahí tengo las guías que me dan 4 columnas en todas las páginas. Si yo, por ejemplo, hago que este primer marco ocupe 2 columnas y que este segundo marco ocupe otras 2 columnas, tengo un texto a 2 columnas en este diseño. También podría ser, por ejemplo, que esta columna ocupará las guías de 3 columnas, digamos, y este otro, otras 3 de la otra página, y me quedaría así, con un espacio ahí para poner imágenes o para poner notas al margen, o lo que necesitara para mi diseño. Esta forma de hacer columnas en una página no es la más eficiente. La más eficiente va a ser la de generar las columnas dentro del mismo marco de texto. Para eso vamos a ir a propiedades de texto y acá tenemos un apartado que se llama columnas y distancias de texto. Y aquí le vamos a poner la cantidad de columnas que queremos y la separación, el ancho de la calle para esas columnas. Ahí le hago coincidir el ancho que había puesto con respecto a las guías también. Entonces ahora tengo una caja de texto con 2 columnas que fluye con el resto de las cajas. Acá me convendría hacer que todos los marcos de texto tengan la misma configuración de columnas. Y ahí tengo un artículo o una historia a lo largo de 4 marcos y esos marcos están divididos en 2 columnas cada uno. Así que a la vista estoy viendo 8 columnas de texto que están mostrando una única historia. Para ver toda la historia de un solo golpe de vista, digamos, se puede abrir con este botón el editor de historia que nos muestra que es como un programa aparte que trae interno Scribus, una especie de editor de texto que nos va a mostrar toda la historia que está vinculada, digamos, al marco de texto que teníamos seleccionado al momento de abrir el editor de historia. Cualquier modificación que hagamos aquí, cuando pinchemos en el tick para cerrar el programa, para cerrar la ventana de edición, se va a ver reflejada en la vista de diseño. Por ejemplo, yo voy a borrar los últimos 3 párrafos y pincho en el tick. Vemos que con 4 marcos de texto se muestra todo el contenido de la historia. Si yo, porque supongamos que acá voy a poner una foto, modifico el tamaño de este marco de texto,
el texto va a fluir en el espacio que tiene disponible en el siguiente marco de texto. Y como ya vimos, si no tiene más espacio, va a aparecer el iconito de que hay más texto por colocar. Y ahí tendría que ver cómo soluciono el tema. También puede pasar, por ejemplo, que yo voy a querer poner una foto acá, pero quiero que mi columna siga más arriba. Acá tengo un par de opciones. Una de ellas es la que ya vimos, que sería ir a la ventana de propiedades, ir al botón editar del apartado forma y agregar un par de nodos y luego moverlos. De esta manera le estoy cambiando la forma al marco de texto y el contenido de ese marco de texto se adapta, se ajusta a la nueva forma. Bueno, y las dos últimas cosas que quiero comentar es que, por ejemplo, vamos a eliminar este. Si yo quiero colocar un marco de texto que sea exactamente del mismo tamaño, de la misma forma del espacio disponible entre dos guías, obviamente que puedo dibujarlo de esta forma teniendo la opción de adherir a guías activa, pero también tengo una forma más rápida que es pinchar aproximadamente en el lugar donde quiero el marco de texto y hacer clic con la tecla Shift pulsada. Entonces me va a generar un marco de texto con el tamaño del espacio disponible entre las guías que se encuentran más cercanas al lugar donde se pinchó, del lugar donde hice clic. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es pinchar acá en el iconito de que hay más texto por colocar. Cuando tengo cargado el texto en el puntero, pulso Shift y hago clic y ahí me genera el nuevo marco de texto del tamaño de las guías que tengo en ese lugar. Y lo último que quiero ver, vamos a cerrar esto. Al momento de crear un documento nuevo, si le marco esta opción de marco de texto automáticos, las 10 páginas del nuevo documento van a tener ya cada una un marco del tamaño disponible dentro de los márgenes. Ahora las páginas que se me crearon, todas tienen un marco de texto. Todas están enlazadas, como ven, con la flechita. Así que si voy al primer marco de texto y lo relleno con un texto de prueba, lorem ipsum, supongamos, de 50 párrafos, y le doy a aceptar, vemos que el texto queda colocado y ya enlazado entre todas las páginas, que el largo del texto ocupe. Bueno, esto es más o menos un repaso de lo más importante que vimos el sábado pasado.